¿qué tal? Soy Jorge Rodríguez de ATI Asesores y el día de hoy les doy la bienvenida a una cápsula en la que estaremos platicando con el contador Rafael de la Cruz Gómez de la firma DSG Auditores y Consultores Fiscales sobre el estímulo fiscal de la región frontera sur. ¿Cómo está, contador? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Me da muchísimo Efectivamente, pues gusto en esta saludarlo. tarde, gracias, muy amable. Y bueno, pues acaba Vamos de liberarse o de salir un decreto el 30 de diciembre del 2020 acerca de un estímulo fiscal del 8% en la zona fronteriza sur. Y bueno, pues el objetivo de esta charla es que el contador nos comparta un poco de su conocimiento acerca de este tema, despejar algunas dudas. Y bueno, pues le cedo el control y la palabra, contador. muy bien, muchas gracias. Pues efectivamente, buenas tardes, estimados amigos. Vamos a platicar acerca del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza sur, que fue publicado en el periódico oficial, en el diario oficial, del 30 del pasado mes de diciembre. Este decreto abarca tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado. Entonces, como podemos ver, vamos a ir hablando primeramente, acerca del estímulo fiscal aplicable en materia del impuesto sobre la renta. Empezaremos viendo que este decreto es aplicable en el caso de nuestro estado de Chiapas, a los municipios de Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motocintla, Tapachula, Cacahuatán, Unión Juárez, Tlachico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate. Realmente son bastantes municipios que se pueden beneficiar aprovechando ese estímulo fiscal por efecto de sus actividades empresariales. Vamos a empezar viendo a quiénes se les otorga el estímulo fiscal. ¿Sí? El estímulo fiscal se otorga a las personas físicas para efectos del impuesto sobre la renta con actividades empresariales. Sí, es muy importante esto. Para el impuesto sobre la renta únicamente aplica para las personas físicas con actividades empresariales. Es decir, no quedan considerados las personas físicas que tengan ingresos por honorarios, así como tampoco por el uso o goce de bienes inmuebles o muebles, como sería el arrendamiento. ¿Sí? Sí quedan comprendidas también las personas morales residentes en México, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, ¿sí? Que perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza sur, ¿sí? ¿Y en qué consiste el estímulo fiscal? El estímulo fiscal consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos obtenidos en la región fronteriza sur respecto de la totalidad de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales. ¿Sí? Entonces, como vemos, se aplica tanto para en los pagos provisionales como contra el impuesto anual. ¿Sí? Y se va a aplicar el equivalente a una tercera parte del impuesto causado. ¿Cuáles ingresos se consideran para efectos del estímulo fiscal? ¿Sí? Bueno, pues se consideran los ingresos que se hay
hayan obtenido o se estén obteniendo en la región fronteriza sur por las actividades, como decíamos, de actividades empresariales, excluyendo los ingresos que deriven de bienes intangibles, ¿sí? Así que los que correspondan al comercio digital, es decir, los que estén en actividades usando las plataformas digitales, no quedan comprendidos para efectos del presente estímulo. Y que representen al menos el 90% de la totalidad de los ingresos obtenidos por el contribuyente durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, es decir, en el 2020, de conformidad con las reglas de carácter expedir el SAT. ¿Sí? Entonces, vemos pues que está hablando de que si los ingresos, cuando menos, representen el 90% de los ingresos obtenidos en esta región, van a poder aplicar este estímulo fiscal. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento para los contribuyentes, perdón, cuáles son los procedimientos para los contribuyentes que inician en fecha posterior a la entrada en vigor? ¿Sí? Bueno, para los en vigor, será también en esa misma proporción. Ellos deberán estimar sus ingresos que van a obtener en ese ejercicio, en el ejercicio 2021. Si consideran que los ingresos de la región fronteriza sur representarán al menos el 90% de la totalidad de los ingresos, podrán acceder a este beneficio, ¿sí? Como decíamos, únicamente los ingresos de la región fronteriza sur. ¿Cómo se determinan los ingresos? ¿Cómo se determinan los ingresos? Se determinan dividiendo el total de los ingresos que obtenga el contribuyente en la región fronteriza sur durante el periodo de que se trate, quitando los ingresos que deriven de bienes intangibles, así como los que correspondan al comercio digital, entre la totalidad de los ingresos que obtenga dicho contribuyente durante el mismo periodo. Y el cociente obtenido se multiplicará por 100 y el producto o resultado se expresará en porcentaje. ¿Sí? Es un poco, hay que hacer esos cálculos. ¿Sí? Y para determinar cómo se determina el crédito fiscal, el crédito fiscal que se va a aplicar, se aplicará al porcentaje obtenido conforme lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Aplicándolo a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales. La aplicación de este estímulo no dará lugar a devolución o compensación. Es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Es decir, que si el estímulo fuera mayor al impuesto causado, pues no va a haber derecho a devolución o compensación por esos saldos a favor. Ahora, ¿cómo se determina el domicilio fiscal? Porque estamos hablando, pues, de que siempre y cuando los contribuyentes estén establecidos en esa región. Y los contribuyentes, para aplicar el estímulo fiscal, deberán tener su domicilio fiscal en la región fronteriza sur. Y se considera que cumplen con este requisito cuando su domicilio tenga una antigüedad registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes de dicho domicilio igual a 18 meses inmediatos anteriores a la fecha en que presenten el aviso de inscripción al padrón. Y aquí podemos ya estar
entendiendo que hay un aviso de inscripción al padrón de beneficiarios, así se llama, aviso de inscripción al padrón de beneficiarios de estímulos, ¿sí? Que más adelante vamos a ver qué más acerca de este aviso, ¿sí? También nos podemos encontrar con contribuyentes que tengan menos de 18 meses de su domicilio fiscal. Y en ese caso, ¿qué sucede cuando el contribuyente tenga menos de 18 meses? Bueno, pues podrá aplicar el estímulo siempre que cuenten con la capacidad económica, activos e instalaciones para la realización de sus operaciones y utilicen para ello bienes nuevos de activo fijo, pero lo tienen que acreditar a requerimiento de la autoridad fiscal. También esto es, sí lo podrían hacer, pero tiene que comprobar que se están iniciando con bienes nuevos de activo fijo y que en determinado momento la autoridad les va a poder solicitar información. En el caso de contribuyentes con domicilio fiscal fuera de la región fronteriza, ¿sí? Menor a 18 meses, ¿sí? En este caso, también pueden optar por el estímulo fiscal, siempre y cuando también comprueben que están utilizando bienes nuevos de activo fijo y lo comprueben a requerimiento de la autoridad fiscal. Los contribuyentes que tengan su domicilio fuera de la región fronteriza, pero cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento dentro de la región fronteriza sur, cuya antigüedad sea menor a 18 meses, también van a poder gozar de este beneficio, también inscribiéndose o presentando el aviso de inscripción al padrón de beneficiarios. Los contribuyentes con domicilio fiscal fuera de la región fronteriza que tengan menos de 18 meses, ¿sí? También podrán optar por ese beneficio, siempre y cuando comprueben que están utilizando bienes nuevos y que se van a usar en la región fronteriza. Bien. ¿Cuál es, en el caso de los otros ingresos que se obtengan, como son los que decíamos, por ingresos por plataformas digitales u otros ingresos, como ventas de bienes muebles usados, por ejemplo, que no sean por su actividad empresarial, esos ingresos no están sujetos al beneficio fiscal. Esos ingresos tendrán que pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo al régimen en el que estén, persona física o persona moral. Y en ese caso el impuesto es sobre el total de los ingresos obtenidos por esos conceptos, ¿sí? Entonces, como ven, hay limitantes en cuanto a este tipo de estímulo. Ahora, ¿quiénes no pueden aplicar el estímulo? Este estímulo no lo pueden aplicar las instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito, los contribuyentes que tributen en el régimen opcional para grupos de sociedades, los contribuyentes relativos a los coordinados, no lo pueden aplicar tampoco los contribuyentes que tributen en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. No pueden aplicar. Tampoco los contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal, los RIF, los contribuyentes que provengan de la prestación de un servicio profesional, o sea, honorarios
honorarios profesionales no quedan comprendidos. Los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila, tampoco. Tampoco los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos, así como las fiduciarias de dichos fideicomisos. Tampoco las sociedades cooperativas de producción, ¿sí? Y los contribuyentes que se encuentren contenidos en la publicación de páginas de internet porque no han cumplido con algún requisito, como por ejemplo los del 69B, los que venden facturas, los facturadores no pueden aprovechar este beneficio, así como tampoco los contribuyentes que hayan adquirido facturas de actividades no comprobables, tampoco pueden aplicar este beneficio. Los contribuyentes que realicen actividades empresariales a través de fideicomisos, así como las fiduciarias, tampoco. Las personas físicas y morales por los ingresos que deriven de bienes intangibles, ya lo decía, ¿verdad? Las personas físicas que tengan ingresos por actividades de comercio digital, los contribuyentes que presten servicios de subcontratación laboral, tampoco pueden aplicar este beneficio. A los contribuyentes que se les hayan ejercido facultades de comprobación por los 5 ejercicios anteriores, tampoco. Los contribuyentes que apliquen otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales, tampoco lo pueden aplicar. Los contribuyentes que se encuentren en ejercicio de liquidación, las personas morales cuyos socios o accionistas de manera individual hayan sido dados de baja del padrón de beneficiarios, y las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, así como los contratistas de conformidad con la ley de hidrocarburos, tampoco pueden aplicar este estímulo fiscal. Bien, como anteriormente comenté, se tiene que presentar un aviso previo ante el SAT de registro en ese padrón de beneficiarios. Y este aviso se tiene que presentar a más tardar el 31 de marzo de este año, a efecto de que queden inscritos en el padrón. Este formato de aviso va a ser publicado en las reglas de carácter general que va a emitir el SAT, pero que al día de hoy aún no salen porque esto va a estar publicado en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, y al día de hoy todavía no sale esas reglas donde se tiene que llenar el formato de registro de alta ante el padrón de beneficiarios para efectos del beneficio, ¿sí? ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Hay que cumplir con requisitos previos o junto o simultáneos con el registro. Se debe de contar con una opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Eso ya sabemos cuál es, ¿no? Se debe contar con firma electrónica avanzada. Deben de tener acceso al buzón tributario. No se deben de encontrar en el procedimiento de restricción temporal del uso de los sellos digitales. No deben de tener cancelados los certificados emitidos por el SAT. Y algo nuevo también, deberán dar su consentimiento para colaborar anualmente con el SAT, participando en el programa de verificación en tiempo real que el SAT va a llevar a cabo. Y para esto también va a haber un formato donde el contribuyente acepta este procedimiento de colaborar con el SAT para efectos de verificar el procedimiento.
de que está cumpliendo. Y eso también aún no sale ese formato. En el caso de los contribuyentes que inicien actividades, ¿sí? Ellos el aviso de inscripción lo deberán de dar dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Sí? La vigencia del aviso de inscripción y verificación de requisitos, la vigencia será de 1 año, ¿sí? Y si el contribuyente desea continuar, deberá renovar el aviso de inscripción a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal siguiente, y que continúe cumpliendo con los requisitos que ya mencioné, ¿sí? Así también podrá requerir a los contribuyentes inscritos la información y documentación que estime conveniente, a efecto de verificar que cumplen con los requisitos establecidos conforme al programa. ¿Sí? Entonces, pues van a estar muy vigilados. ¿Sí? ¿Cuáles son las causales de baja del padrón de beneficiarios? ¿O en qué casos? Bueno, se dará la baja del padrón cuando el contribuyente lo solicite o cuando no presente el aviso de renovación a más tardar el 31 de marzo del ejercicio de que se trate, o cuando incumplan con alguno de los requisitos antes mencionados, o cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en el decreto, que ya lo mencioné antes, ¿no? O cuando dejen de aplicar el estímulo fiscal, pudiéndolo haberlo aplicado y no lo aplicaron. ¿Sí? Para estos efectos, en ese caso de que el contribuyente haya sido dado de baja del padrón, tendrá que presentar declaraciones complementarias de los meses en que aprovechó el decreto y que después dice que siempre no, presentando declaraciones complementarias corrigiendo, ¿verdad? Corrigiendo o declarando la totalidad de los ingresos que haya tenido durante el ejercicio, ¿sí? Ya sin aplicación de los estímulos fiscales, tanto en los pagos profesionales, sobre todo en los pagos profesionales, ¿verdad? ¿Sí? Y realizar el pago correspondiente del impuesto sobre la renta. Pero también ese impuesto lo deberá actualizar y deberá pagar los recargos correspondientes una vez que haya sido de baja o él se haya querido dar de baja. Entonces, como vemos, este es el tratamiento para efectos del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y como también les he comentado, están por salir las reglas en miscelánea, tanto del aviso de inscripción al padrón, como para efectos de aceptar participar en el programa de revisión de cumplimiento, y también el formato para, como lo vamos a ver ahora, para efectos del impuesto al valor agregado, ¿sí? En el caso del impuesto al valor agregado, en este caso se otorga el estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o personas morales que realicen actos o actividades de enajenación, ¿sí? De bienes, o sea, bienes muebles, sobre todo bienes muebles, ¿no? Porque vamos a ver que la enajenación de inmuebles no queda sujeto al beneficio del IVA. Estas actividades también, o la prestación de servicios independientes, aquí sí caben los honorarios, o otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Aquí sí es aplicable el IVA, el beneficio del IVA sí es aplicable para honorarios y arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Y pero siempre y cuando, ¿verdad?, todos los ingresos se obtengan en la región fronteriza sur,
¿sí? Y el crédito fiscal es equivalente al 50% de la tasa del IVA, que la tasa del IVA es del 16%, la tasa general, y que en este caso será a la tasa del 8%, ¿sí? Y esta tasa, esta disminución, se aplicará directamente sobre el valor de los actos o actividades, ¿sí? Directamente. Para eso, pues se tendrán que modificar el sistema de donde generan las facturas para efectos de los FDI. Pues ahí tendrían que modificar la tasa o tener la tasa del 16 y la tasa del 8. ¿Sí? Bien. ¿Quién es? Bueno, ya vimos cómo se va a aplicar el estímulo, es al 50%. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Bueno, para tener derecho al estímulo fiscal del IVA. Uno de los requisitos es realizar que la entrega de los bienes o servicios se realice en la frontera. Deberán presentar un aviso ante el SAT también dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. También, pues, aquí otro aviso, pero que también está pendiente a la fecha, al día de hoy, de que se dé a conocer ese aviso. En el caso de los contribuyentes que inician actividades con posterior a la entrada en vigor del decreto, deberán presentar el mencionado aviso dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o a la fecha de inscripción de presentación de avisos de apertura de sucursales o establecimientos. También el SAT requerirá información y documentación para verificar que el contribuyente están cumpliendo con los requisitos. Con los requisitos que deben de cumplir. En el caso de que incumplan uno de los requisitos ya mencionados, tendrán que aplicar la tasa del 16% sobre la totalidad de los actos o actividades respecto de los cuales se aplicó el estímulo, que se hayan aplicado a partir del momento en que el contribuyente se ubicó en alguna de las referidas conductas, ¿sí? Y deberá presentar para ello declaración complementaria, pagando la actualización y recargos, ¿sí? ¿En qué casos no aplica el estímulo fiscal? Bueno, no aplica el estímulo fiscal para efectos del IVA en los casos de enajenación de bienes inmuebles o la enajenación, otorgamiento y uso temporal de bienes intangibles, ¿sí? Como son lo de plataformas para uso de bienes intangibles como la de, ¿cuáles? Las que se usan, ¿cuáles? No me viene a la mente, pero bueno, también los ingresos por servicios digitales tampoco quedan comprendidos, no les aplica el estímulo fiscal. Las personas físicas que apliquen la opción de los servicios digitales de intermediación entre terceros. Ajá, por ejemplo, los que usan los servicios de Airbnb o de otras plataformas, ¿sí? Uber también no tienen derecho a aplicar ese estímulo del IVA. Los contribuyentes que han comprado facturas por operaciones inexistentes, tanto los que compran como los que venden,
tampoco pueden aplicar este estímulo del IVA. Y sobre todo los que están ya publicados en la página de internet de los contribuyentes que no desvirtuaron la situación de venta de facturas o de compra de facturas por bienes que realmente hayan sido operaciones reales, tampoco pueden aplicar este estímulo fiscal para efectos del IVA. En el caso de los contribuyentes que se dedican al transporte de bienes o de personas vía terrestre, marítima o aérea, no pueden aplicar este estímulo, excepto si el servicio se inicia y se concluye en la región, ¿sí? Sin realizar escalas fuera de ella. Si sale un viaje de, no sé, de Ocosingo a Palenque, o de Palenque a creo que está a Chetumal o a los municipios de Tabasco, que estén beneficiados de toda esa región, entonces en ese caso sí, el transporte de bienes o de personas vía terrestre, marítima o aérea estará sujeto a la tasa del 8%. Se releva a los contribuyentes beneficiados con este estímulo de presentar el aviso por aprovechamiento de estímulo fiscal que está considerado en el Código Fiscal, ¿sí? Se les exime entonces de estarlo presentando cada mes este aviso. Estos estímulos fiscales no se considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta. Y también, nuevamente menciono, el SAT va a expedir las reglas de carácter general para la correcta aplicación de este decreto. En artículos transitorios del decreto, se menciona que el decreto estará en vigor del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2024. Y que para efectos del impuesto sobre la renta, los actos que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha en que dejen de tributar conforme al decreto, sin que hayan percibido los ingresos correspondientes, le podrán ser aplicables los beneficios siempre que dichos ingresos se perciban dentro de los 10 días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha. Creo que queda entendido, ¿no? Que si los ingresos para el 2025, esos ingresos que no hayan sido cobrados al 31 de diciembre, siempre y cuando son cobrados dentro de los 10 días del mes de enero del año 25, podría aplicárseles también este beneficio. Igualmente, para efectos del IVA, los ingresos o servicios que se hayan entregado o proporcionado antes de que concluya la vigencia del decreto y el pago se realice dentro de los 10 días naturales inmediatos posteriores, podrán aprovechar este beneficio, ¿sí? Entonces, como ven, hay mucha información para poder aplicar este decreto, pero se tiene que estar en espera de que sean publicadas los formatos para que se pueda primero hacer la inscripción en el padrón de beneficiarios, presentar el aviso para efectos del IVA y presentar el aviso de aceptación de participar en el programa de revisión de cumplimiento de este estímulo fiscal. Bien, pues hasta aquí mis comentarios de esta cápsula, ¿sí? Que pues todavía falta mucho material por parte del SAT que publique, pero sí, esto ya nos da una idea de cómo está la situación, qué hay que cumplir, qué requisitos hay que cumplir, quiénes no pueden cumplir, cómo se va a aplicar el procedimiento, ¿sí? De la famosa tercera parte para el impuesto sobre la renta
que hay que hacer una división, hay que determinar una proporción de los ingresos totales, separando aquellos ingresos que no son propios de la actividad empresarial y determinar un porcentaje, y ese porcentaje aplicárselo a la tercera parte del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta actualmente la tasa es el 30%. La tercera parte sería un 33%, ¿sí? Pero a ese 33 todavía hay que ver qué porcentaje le aplica, de acuerdo a la determinación de los ingresos, ¿no? En el caso del IVA, pues ahí sí es al 8%, ¿verdad? Ok, Conta. Sí, sobre todo porque hay muchas preguntas. Digo, porque en el caso de nosotros, desde el mismo día en que salió el decreto, pues empezamos a recibir llamadas de clientes que tenemos en diferentes partes del estado y sobre todo en municipios que entran dentro de los municipios beneficiados. Sí, Y es importante compartir ese tipo de información para ir despejando pues la mayoría de las dudas. De todos exacto, sí. modos, aquí pues estamos viendo los datos de contacto del contador Rafael y pues le agradezco mucho, Conta, que nos haya compartido parte de su conocimiento y como bien dice, todavía no está completa la información, seguimos en espera de lo que el SAT vaya compartiendo, pero es de muchísima ayuda el material y la información que nos compartió el día de hoy. Y pues Sí, esperamos que conforme se vaya teniendo más información de esto, pues podamos ya sea hacer una sesión en línea o bien pues grabar alguna otra capsulita. Digo, si usted nos apoya, Conta. sí, como no, con todo gusto, ya teniendo la información y por supuesto que en cuanto salga algo, se los voy a comunicar para que lo haga llegar, ¿no? A todos. Claro que sí. Y pues hay algunas preguntas, Conta, por ejemplo, en casos en los que pues el contribuyente me dice a mí, no, pues yo ya vi los requisitos y ya, y sí aplico para ese estímulo y quiero ya desde ahorita empezar a utilizar o aprovechar ese beneficio. ¿Qué sugerencias nos daría para esos casos, Conta? Bueno, pues aquí como lo hemos visto en esta plática, primero se tiene que registrar para que aplique, para que tenga derecho al estímulo, ¿no? Porque tiene que adjuntar los requisitos, su constancia de cumplimiento de obligaciones, que lo va a adjuntar. Tiene que tener, más que nada eso, ¿no? Tiene que imagino, demostrar que tiene su fiel, que tiene su buzón tributario, o sea, que no tiene sellos cancelados. O sea que sí, tiene que cumplir primero con eso para que pueda ya aplicar su estímulo fiscal. Ok. Bueno, pues gracias, contador, por la información que nos compartió el día de hoy. Y bueno, pues reitero la invitación para que si tienen alguna duda, pues puedan contactar al contador y pues él les pueda apoyar y despejarle y asesorarle con ese tema. Y pues también queda abierta la invitación, Conta, para en cuanto haya más información podamos compartirla también con nuestros clientes, socios de negocio y usuarios. ¿Cómo no? Con todo gusto. Con todo Bueno, gusto. pues Muy muchísimas bien. gracias. Me despido. Soy Jorge Rodríguez de Ati Asesores y el día de hoy me acompañó el contador Rafael de la Cruz de la firma DSG Auditores y Consultores Fiscales.